Buenas tardes, delegados y delegadas. Les damos la bienvenida a esta edición de las charlas académicas de PUCMUN 2020, la novena edición de la conferencia. Mi nombre es Víctor Andrés Marroquín Merino y ocupo el cargo de director en el comité El Gabinete Ministerial de Carlos Humberto Romero Mena. Me encuentro acompañado de el joven José Ignacio Tejada y de la licenciada Laura Andrade Cruz. Invito a mis compañeros a presentarse. Muchísimas gracias, estimado Víctor. Como ya lo he dicho, mi nombre es José Ignacio Tejada Pino. Soy el director adjunto de este comité y justo hoy día estamos en inicios de la charla académica. Perfecto. El tema de esta charla será el gabinete ministerial de Carlos Humberto Romero Mena, dado de la historia de la República de El Salvador. Nuestra invitada se presentará y brindará su charla por aproximadamente 15 minutos. Pasado este tiempo, habrá una ronda de preguntas de aproximadamente 10 minutos. Señora Andrade, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Es un placer poder apoyarles en estas charlas académicas. También quiero agradecer y extender un saludo cordial de parte de todo el equipo del Instituto Universitario de Opinión Pública para nuestros colegas de Perú. Quizás un primer elemento relacionado con la dictadura militar en el país, ¿verdad? Es que evidentemente las irregularidades de administración y la vulneración sistemática a derechos humanos de los ciudadanos, especialmente de los campesinos, fue un detonante importante del conflicto armado que padeció El Salvador por más de una década. En el caso del gabinete del expresidente Romero Mena, podemos mencionar varios elementos fundamentales. Primero, que fue el último presidente de la dictadura militar salvadoreña. Segundo, que tenía una historia sumamente complicada a lo largo de su historia política y también que enfrentaba un elemento importante con el inicio de la guerra civil en el país. Obviamente, el expresidente llegó al poder bajo la bandera del Partido Conciliación Nacional en 1977, tras ganar los comicios presidenciales, pero bajo muchas acusaciones de fraude electoral, que es un factor adicional del sistema político salvadoreño que caracterizaba unos procesos electorales fraudulentos y también un alto nivel de desconfianza y ausencia de legitimidad ciudadana, ¿verdad?, a la consecución de gobiernos que fueron instaurados con estas modalidades. Hay decenas de anécdotas a lo largo de muchos libros de historia del país en este periodo de dictadura militar, en el que una de las características usuales de en aquel entonces el Consejo Electoral eran que la cantidad de papeletas escrutadas en los comicios era sumamente diferente a la cantidad de potenciales votantes o electores que registraba el Consejo, que es un aspecto fundamental, ¿verdad?, en términos de cómo funcionaba el proceso electoral de aquella época. Evidentemente, en este caso, un grupo de jóvenes oficiales del ejército dio un golpe de Estado a la presidencia del expresidente o general Romero. Y obviamente, al cierre de su periodo y en este momento de convulsión política, él es exiliado a Guatemala. Obviamente, aquí el presidente tiene que enfrentar, ¿verdad?, el país también un momento importante ante la ausencia
del mandatario y también tener en consideración la ya convulsionada situación social que se vivía en el país. Una característica que quisiera destacar en relación a su presidencia, que de hecho fue muy corta, ¿verdad? Del 77 al 79 es un periodo de tiempo sumamente corto, pero es importante mencionar que además de fungir en la presidencia, fue el responsable del Ministerio de la Defensa y la Seguridad Pública, lo que evidentemente, ¿verdad?, también trajo consigo una alta reacción de protesta en virtud de una concentración de poder en la figura del general. Otro elemento importante que quisiera destacar en términos de su recorrido político está relacionado con las asignaciones o delegaciones en las que él estuvo asignado antes de llegar a la presidencia. Estuvo como delegado en la toma de posesión del presidente de México, de Colombia. También fue delegado en la Conferencia de Ejércitos Americanos y también un delegado en la Conferencia de Oficiales de Inteligencia de América, lo que evidentemente pone de manifiesto su posición privilegiada dentro del alto mando militar salvadoreño, ¿verdad?, a fin de tener estas posiciones de representación en espacios internacionales. Evidentemente, con su gobierno, ¿verdad?, hay un factor o un suceso muy importante antes de asumir el poder, que es la masacre estudiantil que se da el 30 de julio de 1975, en la que evidentemente estudiantes estaban reaccionando a las extremas medidas de represión de la ciudadanía de parte de, en aquel momento, el gobierno salvadoreño. Y este es un punto álgido de tensión social en el país, que está como un preludio, ¿verdad?, de su toma de posesión. Otro factor importante es que para algunos sectores de derecha, la representación del general Romero en el gobierno tenía una especial vinculación a fin de tratar de garantizar por más tiempo el poder dentro del Partido de Conciliación Nacional, que era el PCN, que lo llevó al poder, ¿verdad? Y que fue el partido político que a lo largo de toda la dictadura militar en el país le permitió asegurar, ¿verdad?, el poder durante este periodo. Otro elemento adicional relacionado con el presidente Romero está vinculado con el caldeo, las emociones también, de cómo se bloquearon, ¿verdad?, a partir de una estrategia militar altamente represiva y sumamente discriminalizante con la población campesina y con las organizaciones obreras salvadoreñas de ese momento. Es obviamente, ¿verdad?, una convulsión reactiva de la guerra civil que duró 12 años, ¿verdad? Y que hasta el momento, aunque no tenemos la posibilidad de contar con un registro fidedigno de la cantidad de víctimas, aproximadamente estamos conscientes de que probablemente los asesinados en el conflicto armado fueron más de 60,000 personas. Obviamente,
un aspecto un poco anecdótico también es en términos de desarrollo de su municipio. Él fue un oriundo del departamento de Chalatenango, al norte de El Salvador, y a partir de su administración, aunque fue sumamente corta, como lo mencioné al inicio, impulsó, ¿verdad?, la construcción del Estadio Gregorio Martínez en Chalatenango, ¿verdad? Lo cual se tradujo como una especie de retribución a ese sector, ¿verdad?, que lo vio nacer y obviamente tenía cierta vinculación, porque Chalatenango hoy por hoy se caracteriza por la cantidad de asentamientos o cuarteles militares que están en su territorio. Es uno de los departamentos de El Salvador con mayor extensión territorial, pero esa es una de las peculiaridades que podemos vincular entre la administración del general Romero, ¿verdad?, y el despliegue territorial de las fuerzas militares en esta jurisdicción. Otro elemento importante es que evidentemente en este periodo, no exclusivamente entre el 77 y el 79, pero las manifestaciones a las que tuvo que reaccionar esta administración evidentemente representaron un cúmulo de descontentos, un cúmulo en el cual todos estos grupos de izquierda que se fueron conformando y alineando bajo la bandera o bajo la sombría de lo que ahora se denomina Frente Farabundo Martín, y todas las organizaciones estudiantiles y también de izquierda que se alinearon en esa línea bajo la guerrilla, evidentemente el alzamiento de las armas y las expresiones violentas más agresivas de estos grupos de resistencia, podríamos llamarle en aquel momento, que fueron ejercidas contra el Estado, ¿verdad? Y en concreto contra las fuerzas de seguridad lideradas por el expresidente Romero, fueron una de las características que se sostuvieron, ¿verdad?, a lo largo de estos 2 años y que obviamente tuvieron una explosión en los 80s con la intensidad, ¿verdad?, o con el aumento de la intensidad del conflicto armado en el país. En términos generales, pues es importante también identificar que la violencia gubernamental protagonizada por los agentes de seguridad y militar de la época también dieron una posibilidad en términos de descomposición del sistema o el aparato militar, ya que degeneraron y empezaron a identificarse grupos paramilitares que evidentemente fueron utilizados por el aparato estatal a lo largo del conflicto armado para, uno, disminuir o tratar de contener la campaña de estos grupos de izquierda y especialmente de aquellos grupos de organizaciones obreras en el país, especialmente sindicales de aquella época, pero también un factor o un elemento, digamos, adicional relacionado con evidentemente la represión no venía del aparato estatal en sí, sino también de estos grupos paramilitares que estaban consentidos, ¿verdad?, por la administración Romero y que evidentemente cobraron mayor fuerza para entre los 80 y el 89 poder desplegar una reacción represiva contra los grupos de izquierda durante el conflicto armado y especialmente durante los momentos de mayor intensidad de la época.
En general podemos decir, ¿verdad?, que el corte de la administración Romero no tenía mucha diferencia con sus predecesores. Es más, ¿verdad?, podríamos decir que justamente su administración es el preludio de lo que en el país se experimentó durante la Guerra Civil por más de una década. Y también tener en consideración que en términos de aportes o en términos de inversiones realizadas, ¿verdad? A diferencia del general Martínez, que fue el primer presidente militar y que evidentemente hay evidencia que respalda que el país estaba en una posición económica bastante favorable para la época, en este momento de impulso de la economía agraria, también en términos de una inversión de infraestructura, ¿verdad? Ahí por el 32. En esta administración no vemos nada novedoso, ¿verdad? Vemos una posición muy difícil para el Estado salvadoreño en ese momento de convulsión política, social, económica y especialmente de la evidente profundización de las desigualdades que lamentablemente hoy por hoy tenemos que reconocer que existen, ¿verdad? Y que la pandemia del COVID no ha permitido la mejora o el ajuste de estas deficiencias estructurales en nuestro Estado. Creo que podría quedarme hasta ahí y yo estoy abierta a sus comentarios y a sus dudas. Muchísimas gracias por la presentación. Y entonces procederemos a la ronda de preguntas. Ignacio, te dejo la palabra. Sí, muchas gracias, Víctor. Primero que nada, felicitar por tan excelente exposición y procederé a hacer las siguientes preguntas, las cuales por parte de la mesa directiva consideramos importantes que podrían ser especificadas a los delegados en general. Señorita, ¿cuál cree usted que fue la contraposición entre los gobiernos salvadoreños y nicaragüenses de esa época? Bueno, sin duda creo que la represión de la época fue una característica importante en la región, ¿verdad? Y no solo centroamericana, sino también latinoamericana. Vemos que países como Chile tenían una relación entre Estado y ciudadanía bastante conflictiva como la nuestra en la época. Realmente creo que Nicaragua no estaría demasiado alejada de estas dificultades, pero un elemento importante en términos de represión es que hasta el momento el énfasis en el exterminio de estas agrupaciones indígenas en El Salvador fue una característica que probablemente cobró más intensidad a nivel nacional que en el resto de la región. Muchísimas gracias. Procederemos a leer la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la posición de la OEA frente al conflicto fue acertada? Bueno, sin duda, la Organización de Estados Americanos en términos de capacidad de intervención, ¿verdad? O de recomendación para los gobernantes sigue siendo muy limitada, incluso hoy en día, ¿verdad? En aquel momento creo que las dificultades eran todavía mayores en relación a, uno, el tipo de mando que teníamos en el momento, ¿verdad? La interlocución entre una organización diplomática de corte supranacional, ¿verdad? Versus una administración duramente militar, probablemente era un factor fundamental
en relación a la capacidad y apertura que pudiera existir para los posibles delegados o comisiones de la OEA del momento. No digo que la labor no sea importante, pero creo que para esa época probablemente este era un elemento sumamente complicado con el que tenían que lidiar, no solo en El Salvador, ¿verdad?, sino en general en el Istmo Centroamericano. Muchísimas gracias por su respuesta. Señorita, ¿cree usted que la masacre estudiantil jugó un papel importante en la coyuntura que se vivía en esas épocas en El Salvador? Sin duda, creo que fue, además de la masacre del 32, ¿verdad?, como la máxima expresión de exterminio hacia grupos disidentes, ¿verdad?, del momento en el 32, ¿verdad?, caracterizados por ese campesino que fue despojado de la tierra a partir de una reforma agraria manifiestamente injusta. Evidentemente, el asesinato de los estudiantes en el 75 vuelve a ser otro elemento fundamental que ayuda a hacer explotar, ¿verdad?, la guerra civil, y no solo eso, sino también a intensificar la reactividad con la que grupos, como lo mencioné antes, obreros de izquierda, de estudiantes, de resistencia, pusieron como un punto de quiebre, ¿verdad? Esa va a ser la lógica de estas administraciones militares y por tanto me parece a mí que para estas organizaciones de resistencia tal pareciera que esa era también la misma nivel de respuesta, ¿verdad?, como potencial defensa, aunque evidentemente la guerrilla me parece a mí que en esos 12 años demostró suficientemente músculo, ¿verdad?, para reaccionar a un estamento militar salvadoreño altamente abonado por el apoyo estadounidense. Muchísimas gracias por su respuesta. Con esto concluimos la ronda de preguntas. Les doy la palabra, Víctor. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, señora Andrade. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Estamos muy agradecidos por el tiempo brindado. La charla respecto al gabinete ministerial de Carlos Humberto Romero Mena y la coyuntura de la República de El Salvador ha sido muy ilustrativa y estamos seguros que será de gran utilidad para todos las y los delegados participantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que están sintonizando este diálogo, pues reciban un fraterno saludo no solo de El Salvador, sino también de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y en concreto del Instituto Universitario de Opinión Pública que dirijo. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta charla académica de PUCMUN 2020, la 9ª edición de la conferencia. Esperamos que este material les sea de mucha utilidad para quienes nos vean. Las y los invitamos a revisar las otras charlas académicas, nuestra agenda de actividades para la edición de este año y a participar de todas ellas. Hasta la próxima y mucha suerte en la conferencia.